Muy buenos días. Gracias por acompañarme en el estudio del capítulo 6 de Lucas. Voy a leer los versículos del 1 al 5. Sucedió en un sábado, el segundo después de la Pascua, que Jesús caminaba a través de un sembrado, y sus discípulos arrancaban grano y para comerlo trituraban entre los dedos de sus manos. Pero algunos fariseos, versículo 2, le dijeron: ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es permitido hacer en el día sábado? Jesús les contestó y les dijo: ¿ni siquiera esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios, tomó el pan de la proposición y comió, y dio a los que estaban con él, a pesar de que no es lícito comer ese pan sino solo a los sacerdotes. Además les dijo: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Bueno, aquí el punto que Jesús quiere enfatizar es que la misericordia está por encima de los requisitos de la ley. Aquí toma uno de los mandamientos, el sábado, el que era por supuesto el más tomado en cuenta por los judíos, por los fariseos. Jesús es ese mandamiento que era el que más tomaban en cuenta los judíos para explicar que la misericordia está sobre los requerimientos de la ley. Ahora, por supuesto, si ustedes ven el requerimiento de no caminar, de no salir el sábado a coger alimentos, el requerimiento de no prender fuego, era mayormente aplicable a los días que ellos estaban en el desierto. Pero después nunca hubo un cambio suprimiendo. Siguió el mandamiento como si los judíos vivieran todavía en el desierto. Incluso se puso más, como en Isaías 58, requerimientos más difíciles a la observancia del sábado. Porque la razón por la cual esto Dios es para que entiendan que la ley no era para guardarla, sino para entender la vigencia y el poder y la actividad del pecado en los seres humanos y especialmente en los judíos. Ahora, por esto es que la misericordia Jesús la pone sobre el requerimiento de la ley, el sábado en este caso. Pero luego da otro ejemplo, los versículos 6 al 11. Perdón, aquí está, me olvidé de decir algo. El requerimiento que Jesús pone, el caso de David, para explicar que la misericordia está encima de los requerimientos de la ley, es el caso de David, que se entró a comer el pan porque estaba con hambre, él y sus compañeros, indicando así que la misericordia está no solamente en los 10 mandamientos, sino en todos los requerimientos de la ley, en este caso, como es el requerimiento respecto a las ceremonias. Otro sábado entró Jesús, leemos del 6 al 11, entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Le observaban los escribas para ver si sanaba en el día de reposo a aquel hombre, para poder acusarlo. 8. Pero él sabía lo que estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ven acá. Ese hombre, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo a toda la gente que estaba en la sinagoga: les pregunto a ustedes, ¿es bueno en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? 10. Después de mirarlos, a todos ellos, le dijo al hombre: extiende la mano, y la mano del hombre quedó sana, como la otra. 11. Pero ellos se llenaron de ira, los fariseos se llenaron de ira y conversaban entre sí para ver qué podían hacer contra Jesús. Muy bien, aquí
Nuevamente Jesús pone en un ejemplo, otro ejemplo muy práctico, la supremacía de la misericordia. La misericordia es el amor de Dios. Dios es amor, es la esencia de Dios. Por eso que la misericordia es tan superior a los requerimientos de la ley. Que en otras palabras, recuerdo que la ley tiene por objeto unir al ser humano al pecado. 12 al 19. Sucedió en aquellos días que Jesús se fue al monte a orar y estuvo toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió de ellos a 12, a los que también les dio el nombre de apóstoles, enviados. El Mesías los enviaba a la gente de Israel y también a algunos de ellos, a Pedro en este caso, a los gentiles, para que den el mensaje mesiánico, el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios. El nombre de estos apóstoles que Jesús escogió, dice el versículo 14, Simón, a quien llamó Pedro. Simón es el nombre de Pedro. El sobrenombre de Pedro es Pedro. A su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé. 15. A Mateo y a Tomás, a Jacobo, el hijo de Alfeo, Simón, al que llaman el celote. También el 16 dice, escogió a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, el que llegó a ser traidor. Descendió junto a ellos y se quedó descendió de la montaña y se quedó en un lugar llano, plano. Y se juntaron a él una multitud de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de Judea y de Jerusalén. 18. Habían ido para que espíritus inmundos de algunos de ellos sean expulsados y para ser curados. Y toda la multitud, dice el versículo 19, procuraba tocarle, porque de él salía poder para sanar a todos. Bien, y entonces aquí vemos que Jesús organiza su cuadro de trabajo. Él estaba viviendo la gracia, estaba enseñando, estaba haciendo obras. De estas cosas que Jesús hacía eran testigos, estos hombres discípulos. De estos, que eran más de 12, por supuesto, de estos discípulos, escogió Jesús a 12, a quienes los llamó los enviados, los apóstoles. Eran sus enviados a la gente, tanto a judíos como a gentiles. Después de orar después de orar mucho, recibió la información de Dios de quiénes debían ser estos apóstoles. Bueno, terminó esto y descendió a la llanura. Ahí se juntó mucha gente, ¿no es verdad? Querían ser sanados de sus enfermedades y otros que se les expulse sus demonios inmundos. De Jesús dice que la gente se pegaba a Jesús, dice el pasaje, porque cuando le tocaba quedaban curados. Salía virtud sanadora de Jesús, porque Jesús es la vida. Él vino a solucionar los problemas de los hombres. El problema mayor del hombre es el pecado, es la separación de Dios. Y por supuesto, al estar separado de Dios, no solamente se corrompe el ser humano, sino también empieza a morir, está destinado a la muerte. La enfermedad es el camino que lleva a la muerte. Por esto es que Jesús curaba enfermedades y por supuesto el poder de los espíritus inmundos, el poder de Satanás, se apoderó de los hombres en una forma mucho más frecuente que antes de que Jesús venga. Sí había antes que Jesús venga algunos pocos casos de endemoniados, pero cuando Jesús venga, el ataque de Satanás fue feroz. Muchísima gente fue tomada por los demonios, por los espíritus inmundos, para oponerse a la obra de Jesús. Pero Jesús vio la oportunidad para mostrar su poder, el poder que salía de su amor a la humanidad necesitada. Mostrar su poder y expulsar demonios inmundos. Además, para curar las enfermedades, repito, que es el camino a la muerte. Porque Jesús tiene poder
tiene la vida, tiene poder sobre la muerte y por supuesto sobre las enfermedades. Versículos 20 al 23. Levantando la vista ante tanta gente, Jesús, reunido con sus discípulos, levantó la vista y les dijo, estoy leyendo el 20, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres son, por supuesto, los necesitados, mayormente necesitados de vida espiritual, de conocimiento de Dios. El pueblo judío vivía engañado creyendo que conoce a Dios y se creía rico espiritualmente, porque pensaban, engañados, que guardaban la ley. Pero aquí viene Jesús, les dice a ellos, a los judíos, bienaventurados, felices los que están conscientes de su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de Dios. Esta es una versión un poquito cambiada, diferente de las bienaventuranzas que aparecen en Mateo 5. El 21 dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. El ahora indica mucho. Se trataba del hambre espiritual que no tenían la mayor parte de judíos porque ellos creían que estaban guardando la ley, porque esos cambios, adiciones que hicieron a la ley, que llaman la ley oral, que los judíos llaman la ley oral, les convenció, les hacía seguros a los judíos que estaban guardando la ley, cuando eran transgresores absolutos de la ley. Era un gran engaño del judaísmo que hacía en la gente de Israel, y muchos fueron engañados, pues, y había unos pocos, sin embargo, que sentían su vacío espiritual, la carencia, la lejanía de Dios. La mayor parte, repito, estaba contento creyendo que guardaba la ley y agradaba a Dios cuando estaba profundamente engañados. Bien, por eso dice, bienaventurados los que ahora tienen hambre, los que tienen necesidad espiritual, tienen necesidad del alimento de Dios. Luego siguió diciendo, bienaventurados los que ahora lloran, porque serán consolados. Aquellos que tienen una vida de sufrimientos, es la vida mayormente del cristiano. Aquellos que viven contentos, como vamos a leer, están recibiendo el pago de sus acciones aquí en esta tierra. Ellos no son los que lloran. Los que lloran son los que sienten sus bajezas espiritual, su caída moral. 22. Bienaventurados serán cuando les odien los hombres, los aparten de ellos, difamen el nombre de ustedes como si fueran malos, por causa del Hijo del Hombre. 23 dice, alégrense aquel día que les pase eso, salten de gozo, porque su recompensa en el cielo es grande. Y además, así hicieron sus antecesores a los profetas. 24 al 26. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo su consuelo. El disfrute de las riquezas aquí es el consuelo que ellos tienen y lo están recibiendo aquí. Jesús dice entonces, para ellos no hay esos grandes premios que ofrece Dios en el cielo. Quiero hacer una diferenciación. Una cosa es la salvación y otra cosa es el premio. Los pobres tienen premio, pero la salvación no es porque son pobres. La salvación es porque tienen fe en la obra de Jesús, producto de la misericordia de Dios a ellos. Aquellos que tienen fe en eso ya tienen la salvación. La salvación es por la fe. Los premios son por estas cualidades espirituales que tienen en esta vida. El 25. Hay de ustedes los que están saciados, que saben todo, que están satisfechos de su conocimiento espiritual. Porque ahora, ¿no es cierto? Porque tendrán hambre. En el hambre del Evangelio. No podrán entender, los de la ley no pueden entender el Evangelio. Así dice 2 Corintios 3. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque se lamentarán
y llorarán. Los que viven felices, en fiestas, en diversiones. Ay, dice, de ustedes, porque se lamentarán y llorarán en el día de las cuentas de Dios. 26. Ay de ustedes cuando hablen los hombres bien de ustedes, porque así hicieron los antecesores de ustedes con los falsos profetas. En realidad, entonces, uno busca aquí la buena reputación, es una gran equivocación, porque la buena reputación de los hombres no es a los que hacen la voluntad de Dios. Así dice justamente que les han alabado en el tiempo antiguo a los falsos profetas. Los judíos alababan. Entonces también, si le alaban a uno aquí, no es bien, porque no está siguiendo el camino de Jesús. Así es que tengamos mucho cuidado de buscar la buena reputación. Más bien, asegurémonos que estamos viviendo de fe en fe, que vivimos dependiendo de la misericordia de Dios. 27 al 30. Y a ustedes, los que oyen, les digo, a esa multitud que estaban, a sus discípulos, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que les aborrecen. 28. Bendigan a los que les maldicen y oren por los que los odien. Al que te abofetee en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la ropa, no le niegues la túnica. 30. A todo lo que te pida, dale. Y al que te quite lo tuyo, no reclames. En realidad, estos son los mandamientos de Jesús. Y los anteriores, los bienaventurados pobres, también son los mandamientos de Jesús. Son muy diferentes a los mandamientos de la ley de Dios, porque los mandamientos de la ley de Dios son buenos para el pacto antiguo, el pacto de condenación, pero para el pacto nuevo, para la vida de la gracia, estos son los mandamientos, son productos de haber recibido el amor misericordioso de Dios. Ese amor misericordioso de Dios capacita a amar a los enemigos, a hacer bien a los que le aborrecen, a bendecir a los que le maldicen y a orar por los que les odian. Al someterse al abuso, es parte del amor de Dios. Jesús se sometió al abuso, acuérdense del juicio. Esto es lo que Dios, por ese camino, Dios quiere llevarnos al hacernos partícipes de su amor. El 31 en adelante. Y como quieran que los hombres les traten a ustedes, así ustedes hagan con ellos. Es lo mismo que leemos pues en el Antiguo Testamento, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Esto justamente es lo que dice Jesús. Es ojo por ojo, diente por diente. Si vos quieres que te peguen, pega tú. Esto es parte de la ley universal. El 32. Si amas a los que te aman, ¿tienes gracia? Porque los pecadores también aman a los que los aman. 33. Si haces el bien a los que te hacen el bien, ¿qué gracia tienes? Porque los pecadores esto hacen. 34. Si prestas a los que esperas que te devuelvan, ¿haces algo de gracia? Porque los pecadores también prestan a los que les van a devolver la misma cantidad. 35. Más bien hagan el bien a sus enemigos, presten sin esperar que les devuelvan, y su recompensa será muy grande en los cielos. Aquí vuelvo a enfatizar, una es la salvación y otras son los premios. La salvación ya está dada. La recompensa es para aquellos que hacen, por ejemplo, que prestan sin esperar que le devuelva, que aman a los enemigos, que presentan, que se dejan abusar. También es para ellos la recompensa. Dice, presten sin esperar. Su recompensa será muy grande en los cielos. Y así serán hijos del Altísimo, que es bondadoso con los ingratos y perversos. 36. Entonces ustedes así serán misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Repito, la misericordia en una persona empieza cuando ha aceptado
que la muerte de Jesús en favor de él como individuo es producto de la misericordia del Padre a él. Es en esa manera como el Espíritu Santo viene a uno, y como el Espíritu Santo viene el amor de Dios, esto es, viene el amor misericordioso de Dios, el tratar bien al que no merece, el ser bondadoso con el que odia. Lo que acabamos de leer. Les agradezco por acompañarme a este estudio y espero que Dios les bendiga esta semana, y les invito para terminar el capítulo 6 de Lucas la próxima semana. Que Dios los bendiga.